Muy buen día. Sean bienvenidos una vez más a Historias y Relatos en el Umbral de la Noche. En esta ocasión trayendo para ustedes el último relato del año. Es bien sabido que en algunos lugares las energías negativas se concentran en mayor volumen. Los hospitales son algunos de estos. Entre enfermedades y accidentes, cientos o miles de personas mueren dentro de estos recintos al día. Para mala fortuna de los médicos, enfermeras y personal de mantenimiento, son por lo general quienes con mayor frecuencia llegan a tener experiencias con estas energías. Vamos a escuchar la experiencia del doctor Alejandro. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Desde pequeño me llamó la atención la profesión médica. Mis papás ambos son doctores y me crié con educación de este tipo. Hasta cierto punto podría decirse que era mi objetivo de vida poder convertirme en uno. Me tomó bastantes intentos ingresar a la facultad de medicina. Empecé a brindar servicio médico a partir del 4º año y me mandaron al hospital militar para apoyar con las guardias en la sala de urgencias. El edificio en sí era algo lúgubre, con corredores largos y anchos donde en algunas de las áreas la iluminación no alcanzaba a alumbrar en su totalidad, pues la construcción tiene por lo menos 50 o 60 años, y con el paso de los años solo se han estado haciendo mejoras y adaptaciones para que sea un recinto médico funcional. La arquitectura prácticamente no se ha modificado. Entre los médicos de urgencias y enfermeros corrían rumores de que se habían visto cosas raras, como que te movían instrumentos del lugar, se divisaban sombras transitando entre los pasillos y cosas así, pero nada que se hubiera visto concretamente, al menos no para decir que era un espíritu o fantasma. No hubiera pensado que una enfermera y yo seríamos los primeros en corroborar que aquellas historias no eran solo eso. Una de las semanas que tuve que cubrir el turno de la noche en urgencias, dentro de lo normal era que a lo mucho llegaran 3 o 4 pacientes. Al ser un hospital militar no llegaba mucho flujo de personas, a diferencia de un hospital de acceso público como del ISSSTE o del IMSS. Eran alrededor de las 3 de la mañana. No había llegado ningún paciente y estábamos en el consultorio platicando la enfermera y yo. De repente escuchamos cómo tocaron a la puerta. La enfermera acudió a la puerta para abrir. Nos sorprendimos al ver que era un hombre en sus 30 y tantos. Medía 1,80 de altura más o menos. Vestía un pantalón y un suéter en color negro. Su tez era morena dentro de lo promedio. Lo único que me llamó la atención es que su cara estaba bastante pálida. Tenía una herida en uno de sus brazos. Al parecer había tenido un accidente en motocicleta. Nada grave, pero estaba sufriendo bastante dolor. Le costaba trabajo comunicarse con nosotros. Aparentemente todo era cuestión del dolor que sentía. Le hicimos una revisión diagnóstica y lo enviamos a rayos X. Decidimos que era buena idea que lo trasladáramos la enfermera y yo directamente, ya que no habíamos tenido mucho trabajo. Mientras lo trasladábamos en la camilla por el pasillo, el ambiente se sintió bastante fresco. Era invierno, pero no habíamos sentido tanto frío como cuando lo empezamos a trasladar. Curiosamente, mientras pasábamos por algunos lugares,
Era como si la camilla causara alguna interferencia eléctrica. Las luces parpadeaban intermitentemente y se escuchaba claramente cómo querían apagarse. Llegamos al área de rayos X y hablamos con el técnico. Le comentamos que tenía que tener especial cuidado, ya que si se le movía podría empeorar la lesión. El técnico fue cuidadoso y tomó la placa. Sacamos al paciente la enfermera y yo. Le pedí a un camillero que le acompañara de vuelta al consultorio, que yo esperaría la placa y los alcanzaría en un momento. Avanzaron con bastante cuidado y yo me quedé en la puerta de radiología, esperando que el técnico me entregara la placa. Pasaron unos 5 minutos y el técnico salió preocupado. Me dijo que no sabía qué había pasado, pero la placa no había salido. Por alguna razón no había contraste. Yo también me sorprendí porque era bastante inusual que algo así pasara. Generalmente las radiografías salían sin ningún inconveniente. Le comenté que iría a traer al paciente de nuevo para que tomaran la placa nuevamente. Comencé a caminar por el pasillo de regreso al consultorio. Ahora el clima ya no se sentía igual de frío. Era bastante extraño, ya que apenas unos minutos atrás, el transitar por ese lugar provocaba bastante inquietud. Llegué al consultorio y vi la camilla vacía, por lo que procedí a buscar a la enfermera. Tal vez había llevado al paciente con ayuda del camillero al baño o a algún otro lugar. Me encontré a la enfermera en el área de medicamentos y le pregunté que qué había pasado, dónde estaba el paciente. Ella me hizo saber que no lo había movido para nada al regresar de radiología. Lo dejó ahí y se fue por algunos medicamentos para administrarle, ya que el paciente parecía estar sufriendo bastante dolor. Regresamos al pasillo, la entrada. No pudimos ver a nadie. Todo aquello era bastante extraño. Un paciente en su condición, sufriendo tanto dolor, no podría haberse ido por su propio pie sin dejar rastro. Decidimos ir al área de seguridad para preguntar al guardia si sabía algo. Él nos comentó que no tenía reporte de que algún hombre con aquella descripción hubiera estado vagando por el hospital o que hubiera pasado por su área. El hospital ya tenía cámaras de seguridad, así que le pedí que me las mostrara. Vimos cómo toda el área de urgencias estaba siendo grabada y también el pasillo que llevaba a radiología. Así que le pedimos al guardia que nos mostrara esos videos. La enfermera y yo nos llevamos una sorpresa que nos provocó un escalofrío bastante peculiar. Estábamos viendo claramente nuestras acciones de aquella noche, pero estábamos solo nosotros dos. Vimos cómo la enfermera abrió la puerta del consultorio cuando aquel supuesto hombre había llegado. Corroboramos cómo llevamos una camilla vacía por el pasillo de radiología. Por alguna razón, mientras pasábamos por ahí, las cámaras se volvían algo distorsionadas y perdían señal por pequeños lapsos. Fue por esa razón que la placa de rayos X no había mostrado nada. Aquel paciente que habíamos estado tratando ni siquiera estaba ahí físicamente. Al comentarle lo sucedido al técnico de radiología, notamos claramente cómo un escalofrío le recorría por todo el cuerpo. Aquella era la primera vez que le tocaba brindar un servicio a una persona que ni siquiera estaba ahí. Posteriormente a aquello, fue muy común que prestáramos más atención a todas aquellas sombras que cruzaban entre los pasillos. Más aún cuando nos dirigíamos al área de radiología. Algunas veces seguíamos sintiendo aquella pesadez y frío que nos provocó aquel paciente ese día.
así llegamos al final del relato de hoy. No será la primera ni la última historia que relacionemos con un nosocomio. Muchos de estos profesionistas suelen encontrarse con este tipo de experiencias. Déjame en los comentarios si conoces una historia similar. En la descripción dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Asimismo te dejo las alternativas para que nos escuches en Spotify y Anchor. Si ya eres de los que nos escuchan en estas plataformas, te invito a que nos sigas también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo si te gustó el contenido. Tenemos un relato nuevo todos los lunes. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.